continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de Un Nuevo Pacto, y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de somos administradores de los misterios de Dios. Muchas personas a través de la historia han tratado de interpretar los misterios de Dios y por consiguiente han tratado de colocarse como administradores de esos misterios de Dios para poder revelar los misterios de Dios. Pero Dios tiene la forma para dar a conocer sus misterios. Todo cristiano debe ser un fiel mayordomo, pues todo lo que tenemos le pertenece a Dios y proviene de Él. No debemos olvidar esta gran verdad. Nuestra vida, talentos, tiempo, dinero, habilidades y dones son de Dios. Un mayordomo es aquel que maneja la propiedad de otro, así que Dios escoge confiarnos mucho o poco según nuestra fidelidad y capacidad de administrar las riquezas del reino. Cuando lo hacemos fielmente, Él nos confía mucho más. Y los desafíos diarios prueban nuestros corazones para que podamos escoger hacer lo correcto. Nosotros somos también mayordomos de la gracia de Dios y dispensadores de la misma hacia otros según la medida que Dios nos repartió a cada uno. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hoy en día vivimos en un mundo de gran ansiedad, terrorismo, colapsos económicos, confusión política, desempleo, divorcio y desesperación. Y la realidad es que la gente necesita las buenas nuevas de salvación. El reino de Dios es esas buenas noticias que todos nosotros necesitamos desde que iniciamos nuestro día hasta que lo terminamos. Ese es el mensaje de Jesús que necesitamos poder llevar en nuestros tiempos actuales. Entonces, somos administradores del reino en este mundo y debemos saber que Dios nos ha puesto en nuestras manos un gran tesoro y que es necesario que compartamos con las personas que nos rodean. Es el caminar tomado de la mano de Jesús, llevando su verdad para poder ser manifestada de una manera tangible y visible en nuestro entorno. Hoy en día la gente está esperando que esta raza nueva creada por Jesús se manifieste. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El término okinomos proviene del griego y significa un administrador de una casa o un supervisor y figurativamente un predicador del evangelio. Dentro de los misterios que le fueron dados al apóstol Pablo para administrar están el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre, el misterio de la piedad, el misterio de su voluntad, el misterio del evangelio, del cual Pablo escribió los siguientes en Colosenses capítulo 1 versículo 24 al 28. La Biblia nos enseña de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aficiones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios
que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El misterio del Evangelio es exclusivo para los gentiles, y añade Pablo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa era su encomienda, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, decía el apóstol Pablo. El hecho de ser un administrador de los misterios de la gracia le trajo aflicciones que las sintió en carne propia, pero sin embargo se gozaba por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y amonestaba a todo hombre, enseñando con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Atiende bien, esa sabiduría era también un misterio. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay predicadores en la actualidad que aún no comprenden bien la teología de la gracia. ¿Por qué es que no la comprenden correctamente? Es porque hay cosas que sus ojos no han visto, ni sus oídos han escuchado, y no ha subido a su mente o a su corazón de hombre, que son cosas que Dios las tiene preparadas para los que me aman. Y es más, las pueden leer con sus propios ojos y no la comprenden. ¿Y por qué? Porque siguen etiquetas teológicas que son una manera conveniente de poder resumir sistemas de creencia que se han convertido en una parte establecida, como el arminianismo, el calvinismo y el preterianismo. Los grupos denominacionales judaizantes hablan de una gracia costosa e inmerecida y critican la teología de una gracia gratuita, ya que la visión tradicional de la gracia inmerecida sostiene que la creencia en Cristo Jesús para vida eterna debe incluir los aspectos de su persona y obra, tales como su deidad, la humanidad, la muerte sustitutiva y el pecado y la resurrección. Pero sin embargo, Pablo hace una diferencia en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención debe ser entendida desde la perspectiva de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y eso es producto del conocimiento del Evangelio de la gracia y no desde el concepto judaizante mesiánico del nuevo pacto. Así que se requiere de los administradores que cada uno sean hallados fieles. ¿Fieles a qué? Naturalmente, fieles a los misterios explicados por el apóstol Pablo en sus epístolas. Los misterios de Dios son verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de la revelación y a través del Espíritu Santo. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio, y algunos de estos misterios de Dios aún
no se han revelado. En Mateo capítulo 13, versículo 11, la Biblia dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, seremos honrados por Dios para ser sus administradores, y debemos responder con lealtad a esa confianza dada por el Señor para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es un administrador? Originalmente la palabra se refería al gerente de una casa o una propiedad, y después, en un sentido más amplio, a un administrador o un mayordomo en general. Administradores viene del acto de administrar, dirigir, gobernar y poder regir. Hoy vamos a ver dos cosas importantes en estos versos de 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Administradores de los misterios de Dios, y el requerimiento que cada administrador sea hallado fiel o demuestre que es digno de esa confianza. El significado del misterio en esta dispensación de la gracia es una cosa inaccesible a la razón, y que es objeto de fe y que no nos es incomprensible. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios es muy amplia y muy profunda, que su explicación correcta no es de interpretación privada. Tiene que haber una participación divina envuelta en ese acto. Esto nos debe llevar a poder entender que ser administradores de los misterios divinos no es algo común, es algo especial, de muchos privilegios, pero también de una gran responsabilidad. En Hechos 20:28 la Biblia dice: y el requerimiento que cada administrador sea hallado fiel o demuestre que es digno de esa confianza. ¿Por qué es necesario que el administrador sea irreprensible? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. No debemos olvidar que hay un propósito por el cual Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación, que es para poder perfeccionar y ayudar a preparar a los santos, y para el trabajo de servir y fortalecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En la Biblia, los administradores de los misterios de Dios son personas que conocen y están atentas a la palabra inspirada, a la palabra revelada y a la palabra iluminada del que es propietario de los misterios, que es Dios, quien es el único autorizado para tomar la decisión final. Un administrador debe ser fiel en ofrecer a la familia de la fe exactamente lo que se le ha encomendado. Es lo mismo que decir que los ministros deben exponer fielmente todo el consejo de Cristo. El apóstol Pablo dijo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un administrador de los misterios de Dios debe ser intachable e
irreprensible. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2 del 1 al 2 dice: tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un administrador debe ser un hombre idóneo. Esa es una persona que es capaz de llevar a cabo el propósito de Dios exactamente como Dios le ha mandado. Un administrador es un ministro que reúne las condiciones necesarias para una función y un fin determinado. Es una persona que está en tales condiciones que se puede esperar de ella que se atreva a hacer la voluntad de Dios y poder cumplir su propósito. Quiero terminar con estas palabras bíblicas referente al requerimiento de un administrador, o sea, un ministro del nuevo pacto, con este sabio versículo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Los administradores o pastores o líderes no deben ser nuevos creyentes en Cristo, infieles o incapaces, para que así no se enorgullezcan ni sean condenados como lo fue el diablo. Y termino con esta poderosa declaración de fe. Yo soy un administrador del reino de mi Padre y he recibido la tarea de anunciar las virtudes de Cristo al mundo, y voy a enseñar sobre el reino inconmovible de Dios y a demostrar su poder en cada una de mis acciones en donde quiera que camine. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.